Bueno, nosotros estuvimos hablando con Silva, arrocero de acá, de Cerro Largo, integrante de la ACA, después que terminó aquella reunión a la que convocaron en el convento, pero venían de una gira más extensa que había arrancado, si no me equivoco, en Bella Unión, que había pasado por Caraguatá, acá en el local Conventos, y finalmente con una presencia masiva de productores en Tacuarí. Por algo Tacuarí es la capital del arroz. Pero vamos a conversar un poco más extenso hoy para que nos cuente de esta gira y para incursionar en otra temática sobre el grano con el presidente de la ACA, Alfredo Lago. Buen día, Freddy. Buen día, Serrano. Un gusto conversar contigo y bueno, con todo tu audiencia. Bueno, ¿cómo venimos? Por algunos lados aparecieron algunos números como que, bueno, que esta cantidad de hectáreas que se plantaron menos este año, aparentemente se pueden recuperar para la próxima zafra, porque va a ser un buen año para el arroz. ¿Es así o no? Sí, efectivamente, si uno analiza cuáles son las variables que conforman el negocio arrocero, por cierto, estamos en un escenario diferente al ciclo de años anteriores. Obviamente, en cuanto a la productividad, fue un buen año, algo mejor que el año pasado. Es normal que el sector arrocero tenga una buena performance en cuanto a la productividad por hectárea, porque obviamente que tenemos un ambiente muy adaptado para la producción de arroz y, por cierto, productores que utilizan todas las herramientas para lograr ese objetivo de alta productividad por hectárea. Las otras variables tienen que ver con la economía en sí mismo. Una es la situación de costos, y obviamente que el Uruguay históricamente siempre tiene costos mayores que los competidores y en particular también que los vecinos, pero el ciclo anterior había sido demasiada esta diferencia de altos costos que tenía que enfrentar el sector, y obviamente que esto hackeó por demás la economía arrocera de los productores del Uruguay. Esta situación de costos tuvo también un avance en cuanto a la mejoría relacionado exclusivamente a la tasa de cambio, ¿no? La competitividad del Uruguay está muy de la mano de eso. Mucha gente no le gusta entender esto, no le gusta discutir estos temas, pero el Uruguay depende de tasa de cambio, ¿no? A veces nos gusta buscar una economía más independiente de lo que es la variable del dólar, básicamente, pero en realidad eso es lo que marca cuando el Uruguay tiene posibilidades de competir afuera o no. En ese sentido, por cierto que la mejoría en esto ha tenido impacto, y por tanto, si uno mira lo que fue la situación de costos para esta zafra que terminamos de entregar, tuvo una variable importante en ese sentido. Pero, y ya un poco en lo que tiene que ver a tu consulta, Serrano, si uno vislumbra para adelante y proyecta a esta realidad cuál sería la estructura de costos, obviamente que para la zafra 2021 quizás la expectativa es favorable en este sentido. Y la última variable que compone a la situación del negocio es el valor de exportación, o sea, en definitiva, cuánto vale nuestro producto en el momento de comercializarlo. Y en este sentido, por cierto, que ha habido variables importantes, muchas de ellas, o la gran parte de mayor impacto, es lo relacionado a esta emergencia sanitaria que en el mundo está impactando de forma fuerte, y en casi que todos los rubros ha sido negativo en cuanto a los precios, excepto en el arroz, que si uno analiza los valores de exportación previo a la emergencia sanitaria, son sensiblemente inferiores a lo que hoy se está pudiendo obtener en el mercado mundial. Y esto tiene que ver obviamente con la búsqueda de los países, de los gobiernos, de asegurar la alimentación para su población, que estuvo muy en riesgo, por cierto, en estos momentos. Países grandes exportadores que han limitado un poco el comercio mundial, lo han restringido momentáneamente, y eso hizo con que ha habido mucho más demanda para el continente americano. Y en el continente americano, por cierto, el gran exportador es Estados Unidos, es el cuarto exportador mundial, pero tuvo una cosecha mala el año pasado, a la cual el mercado no había leído, no había asumido, y no había impactado esta menor oferta desde ese origen en los meses anteriores. El momento de que, como decía, muchos países deben de recurrir al continente americano, se encuentran con que Estados Unidos no tenía la misma cantidad de oferta. Es ahí donde bajan a Sudamérica
Y por cierto, con algunas variables dentro de los países, Uruguay el que tiene una amplia capacidad de poder acceder a esos mercados, a esa demanda, y esto ha reflejado para los precios de Uruguay un muy buen nivel de colocaciones. Si bien estamos en pleno proceso de venta de estas zafras, llevamos un 35% en promedio vendido, el cual obviamente que debemos ser cautelosos para poder capitalizar en todo el resto de la comercialización estos niveles de precios, pero resumiendo, tenemos un escenario tanto para la zafra 19-20 mucho más favorable, y que obviamente vamos a tener una ecuación económica positiva, y eso es lo que buscamos proyectarlo para adelante. Y bueno, el Uruguay ha perdido muchísimos productores, mucha área en estos años. Quizás es el momento de actuar en conjunto con quienes toman decisiones en la interna de Uruguay para recuperar parte de esta área y bueno, y generar la externalidad positiva que obviamente el sector tiene, y máxima en las regiones donde producimos. A ver, ustedes estaban intentando abrir algunas picadas que podía ser muy importante para el desarrollo futuro de la comercialización del grano. Uno de ellos era, y un tema que te preocupaba, me consta, por lo menos eras uno de los voceros que más fuerte lo traía a la consideración a la audiencia, el tema de la desmonopolización de ANCAP. Yo lo escuché a Daniel Añón, el presidente de la Unión de Vendedores de Nafta, que no sé ellos de qué manera les influiría, porque de repente en esto es humano que cada uno arrime brasas a su asado. Pero él dijo sobre la desmonopolización de ANCAP que no estaba de acuerdo que se le saque el monopolio como es el de ANCAP. Dijo, si bien en el mundo ha sido un común denominador, casi un 90 y pico % de los países han ido sacándole el monopolio a lo que tenía el Estado. No dio los resultados que tenía que dar. Añón, que además, Alfredo, es un dato interesante, es fundador de la Comisión Latinoamericana de Vendedores de Nafta, dijo haber visto todos los procesos de desmonopolización en los países, la regulación, apertura de mercado, llámese como se quiera, y lo que sé que pasó fue que de un monopolio se pasó a un oligopolio de 3 o 4 compañías, y eso no aseguró que se bajara el precio, que es lo que se quiere. ¿Es así esto? A ver, yo creo que sin entrar a discutir quién tiene quizás el dato mucho más cabal en cuanto a ese estudio que pueda hacer en distintos países de Latinoamérica y obviamente del mundo, yo creo que la realidad dice otra cosa, porque obviamente lo que hasta ahora lo cierto es que Uruguay tiene el mayor precio del combustible al consumidor de la región y uno de los mayores del mundo. Esos son datos totalmente accesibles, el cual cualquiera puede buscar en internet y los va a encontrar. Los que estamos en la frontera, basta con ir a la frontera para darse cuenta. Y la gente, obviamente, que tiene memoria, sabe que eso históricamente es así. El Uruguay siempre tuvo precios más caros que la región. Los países que incursionaron en desmonopolizar una empresa estatal o una empresa privada que tuviera el oligopolio, el resultado fue favorable para los consumidores. El ejemplo aquí en la región lo tenemos con Paraguay. Paraguay está desmonopolizado, serán 3, 4 o 5 los operadores, eso no importa, siempre van a ser mejor que uno solo, y esa competencia, por cierto, que es lo que regula y lo que da garantías a que la búsqueda va a ser el de menor precio. Aparte, creo que según también cómo uno se posiciona en la cadena es lo que busca preservar. Obviamente que los vendedores en Nafta tienen un esquema muy asegurado en cuanto a la rentabilidad en esta relación con ANCAP. Yo me pregunto si aparecen varios operadores, qué fuerza tienen los vendedores de Nafta frente a distintos operadores que en definitiva buscarán el objetivo que entendemos nosotros, que es llegar a menor precio al consumidor. Pero lo que está planteado también desde el punto de vista de la ACA en esta desmonopolización es que no se cerrara
a los operadores que pudieran estar en la interna del Uruguay a través de refinación, a través de la importación de combustibles ya destilados, y sí la opción de aprovechar todas estas inversiones, destilerías que hay en el resto de la región, las refinerías que están, por ejemplo, en Río Grande. Toda la zona del Uruguay está más próximo la refinería de Río Grande que la refinería de La Teja, y eso, la logística en el combustible es muy pesada, que también está regulado en el Uruguay. O sea, el Uruguay solo puede transitar el transporte a través de lo que están habilitados para hacerlo, en el caso del combustible. Seguramente muchos productores o consumidores del litoral del país podrían acceder a las refinerías de La Plata en Argentina, que también son muy competitivas, tienen precios más bajos. Lo que queremos decir nosotros que cuando hablamos de ampliar y de abrir, nos referimos a que un sistema que obviamente con las garantías de transporte que tiene que tener, el productor o el consumidor pueda ir en ese lugar, en ese origen, en esa estación de servicio de Aceguá, por ejemplo, si hablamos de Melo, y pueda traer legalmente con todos los cumplimientos que requiere la legislación tributaria y la seguridad, repito, del transporte, poder hacerlo. Seguro que con esos mecanismos que ampliamos quiénes son los que ofrecen, por cierto, y en definitiva entendemos que por lo menos podemos tener el mismo precio de la región. Correcto, te agradezco, Freddy, un abrazo grande. Un abrazo a ustedes y bueno.